Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema La hipótesis de investigación. Es el capítulo 7 de un proyecto de investigación. Y oiga bien el énfasis que yo le doy. Se llama hipótesis de investigación el capítulo. No se llama hipótesis. Porque si yo no digo que es hipótesis de investigación, la palabra solamente hipótesis fácilmente se confunde o se interpreta como que es una hipótesis estadística. Y el capítulo 7 de un proyecto de investigación o protocolo que se llama hipótesis de investigación no es hipótesis estadística. Y eso hay que dejarlo bien claro. Porque todo proyecto de investigación científica debe de tener una hipótesis de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Tiene una hipótesis metodológica. ¿Qué quiere decir eso? Tiene un rumbo estratégico donde él quiere llegar. Incluso libros de mucho prestigio a nivel mundial, como es el libro de Hernández, Fernández y Baptista, dice claramente que los estudios descriptivos pueden tener hipótesis de investigación, que es opcional, porque es decir, el rumbo estratégico para dónde va el trabajo, qué es lo que quiere lograr. Aunque los estudios descriptivos no tienen la obligación de hacer pruebas de hipótesis estadística, pero deben tener una hipótesis metodológica. Así es que en investigación científica, la hipótesis metodológica se llama hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo, y es el capítulo 7. Y esa sí debe existir siempre. No es sinónimo de hipótesis estadística. Y esa es la gran confusión que hay que dejarla aclarada aquí. Y aclarado ese punto, pasemos. ¿Cómo se elabora una hipótesis de investigación? Tiene un formato y técnica para escribirlo. ¿Cuál es su formato? En prosa. Se escribe en prosa, es decir, es un párrafo o dos párrafos. ¿de qué dependerá el número de párrafos a escribir en una hipótesis de investigación? Esto dependerá de cuáles y cuántas son las relaciones entre variables que se declara a estudiar en la estrategia metodológica del diseño de los objetivos específicos. Esto mismo es lo que establece el alcance de los resultados del proceso de investigación que se implementará. Este alcance de resultados es el que aparecerá definido en el tipo de estudio en el capítulo 8 del protocolo de investigación llamado diseño metodológico. ¿Cuál es el contenido que debe tener? Debe tener una explicación o una proposición acerca de las posibles soluciones o posibles soluciones al problema objeto de estudio. Es decir, debe agarrar el objetivo general y transformarlo. En vez de que inicie con un verbo en infinitivo, la hipótesis sustituye ese verbo, el inicio del objetivo general, y hace una proposición basada en los sustantivos que están en el problema y en los objetivos. Lo que ocurre es que se redacta como una proposición. Si estuvieran presentes tales y tales y tales factores, es posible que se mejoren tales y tales condiciones. Hay una proposición bien clara. Y es una hipótesis, por tanto la proposición no lo asegura 100%, sino que deja un elemento de incertidumbre, porque se somete a verificación, si no, no fuera hipótesis. Pero es hipótesis de investigación porque ella incluye muchos factores y muchas relaciones. Como proposición, si estas cosas se mejoran, las condiciones serán mejores, posiblemente. Entonces, ahí hay muchos tipos de relaciones. Unas estadísticas y otras analíticas, argumentativas. Lo importante es que
en el contenido de la hipótesis, repito que el formato es prosa, pero en el contenido es la proposición, cómo se redacta, una posible solución al problema, esa es la hipótesis. Se redacta en términos de incertidumbre, se redacta en términos de posibilidad, se redacta en términos positivos, se redacta en términos predictivos, de futuro. La hipótesis no se redacta para el pasado, porque se supone que el proyecto de investigación define una hipótesis que se va a verificar después que tenga las evidencias y los resultados del trabajo, pero el trabajo no lo ha llevado a la fase de campo, por lo tanto la hipótesis no la puedes verificar ahorita, tampoco puede ser del pasado la hipótesis, porque si ya fue del pasado, ya sabes los resultados, buenos o malos. Entonces la hipótesis tiene que ser positiva, predictiva, tiene que ser una proposición acerca de una posible solución al problema de objeto de investigación, y lo más importante es que ese párrafo debe contener una proposición de relaciones de variables, de argumentos, y que los unos están relacionados con otros, y una forma técnica muy sencilla de identificar una hipótesis es que tenga relaciones de variables y que se fundamente en las variables, en las macrovariables del estudio, que son las que están en el objetivo específico. Si la hipótesis no se fundamenta en las variables que están en el objetivo específico, entonces esa hipótesis se convierte en un discurso amorfo y sin contenido. Entonces la hipótesis debe tener relaciones de macrovariables, que en términos muy sencillos sería como un formato, ¿verdad? Macrovariables X se relacionan con macrovariables Y a eso siempre le agrego unos factores de contingencia, que son los factores de incertidumbre, y que eso hace el carácter de la hipótesis. La incertidumbre en la hipótesis es obligatoria, porque una hipótesis se plantea para someterla a verificación. Fundamentado en los resultados de la investigación, usted tiene las evidencias para decir, se comprobó la hipótesis de trabajo o hipótesis de investigación y se demostró esto y esto y esto y esto y esto. Perfecto. Ahora, si en el momento que hace la hipótesis usted está seguro de que ese planteamiento, esa proposición de solución del problema ya está comprobado, entonces, amigo, usted ya terminó la investigación, porque con esa hipótesis lo que usted tiene verdaderamente es una tesis ya comprobada y verificada. No hay ninguna incertidumbre. Entonces usted aplique esa tesis y deje de hacer el proyecto de investigación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones de las hipótesis, porque ellas son positivas, predictivas, pero con incertidumbre, que se someten a verificación basado en las evidencias que van a dar posteriormente tus resultados de investigación. Nunca confundir una hipótesis con una tesis, porque si ya estás seguro de esa hipótesis, no es hipótesis, es tesis. Y entonces no haga la investigación, vaya a aplicar esa tesis que ya está comprobada. Importante, el capítulo 7, hipótesis de investigación. Importante, la hipótesis debe ser una proposición basada en la relación de variables que están en los objetivos. Importante, esa relación de variables debe ser positiva, predictiva y con incertidumbre. Que la mejor manera de hacerlo, esa incertidumbre, es planteándola en factores de contingencia. Este tal y tal problema se podría mejorar siempre que tales y tales factores así ocurran, ¿verdad? Entonces ahí está poniendo un factor de contingencia, porque si esos factores no ocurren, no se resuelve el problema. Entonces la mejor incertidumbre está planteada en los factores de contingencia de la hipótesis. Pero en resumen, la hipótesis es un párrafo. Hay autores en metodología de investigación que recomiendan que se haga una hipótesis por cada objetivo específico. Es válido, asumiendo que todos los objetivos específicos son para demostrar relaciones. En la estrategia metodológica que hemos planteado en este curso,
decimos que podemos tener uno o dos objetivos descriptivos, pero hay una hipótesis global del estudio. Esa hipótesis global se llama hipótesis de investigación. Muchas gracias. Saludos.